para poder entender sobre un poco lo que es el Frente Sandinista y la Revolución de 1979, se debe partir que la revolución no la hizo solo Ortega, para partir de ahí. La revolución fue, como muy bien se llama, popular, ¿verdad? Y que estuvo estratégicamente relacionada a 9 comandantes. O sea, Ortega no hizo directamente la revolución, la hizo el pueblo, y quien puso los muertos fue el pueblo en ese momento de ambos lados, tristemente, ¿verdad? Y que eso cobró más de 50.000 vidas, ¿verdad? Y que no solo se puede entender la revolución como desde el primer momento armado, sino se debe entender desde 1979 y todos los procesos que llevó otra vez entre su altibajo a que llegase el punto de unas elecciones en 1984, ya que teníamos un dictador, ¿verdad? Y después cómo entender en 1990 que Ortega pierde en 1990 y después siempre mantiene un electorado fijo, no sube, o sea, la simpatía de él no sube, los simpatizantes electoralmente no sube, y cómo él busca una estrategia que eso hace crear toda una disidencia, ¿verdad? Hace unas estrategias para volver al poder en el 2007, pero que las disidencias parten desde mucho tiempo atrás. Entonces, como repito, en un primer momento no se puede entender solo la revolución como Ortega, sino como popular desde el pueblo, desde las bases sociales, ¿verdad? Que también la hacen estratégicamente 9 comandantes, que hoy muchos miembros que son referentes de la revolución sandinista, como Mónica Baltodanos, como el mismo Sergio Ramírez, vicepresidente desde 1980, que fue electo en 1984, poetas insignes de la revolución sandinista, también como Ernesto Cardenal, como Gioconda Belli, hoy son grandes disidentes del régimen, ¿me entiendes? Entonces, desde el peso sociopolítico o sobre todo a nivel nacional, el Frente ha venido creando una disidencia desde mucho tiempo atrás. Entonces, hoy más que nunca, claro está, ¿verdad? Porque es un dictador, es un asesino. Pero el Frente se tiene que entender también como la articulación que lograba esos ideales, muy bien dicho, de Sandino, que nada tiene que ver con Ortega. O sea, Ortega está años luz de los ideales sandinistas, ¿verdad? O sea, el sandinismo que te plantea libertad, democracia, justicia y sobre todo justicia social, Ortega está totalmente, lo separa un abismo grande, ¿verdad? Entonces, como por ahí, para poder entender que hoy el Frente Sandinista, que Ortega lo secuestró, lo tiene cooptado. Entonces, eso ha venido creando una disidencia silenciosa, que nunca esta disidencia se logró tener una postura como tal, y entonces se asume desde la visión internacional que todos aquellos que han callado, ¿verdad?, sobre su disidencia, se asume hoy de que siguen con Ortega o que siguen conformando el Frente Sandinista. Entonces, hoy nosotros podemos decir desde primera mano que todos esos referentes antes mencionados ya no están bajo como este partido, ¿verdad? Porque en Nicaragua hoy se vive políticas partidarias, no políticas de Estado. Entonces eso hay que hacer una gran diferenciación. Entonces, para ahí va, ¿verdad? Para que puedan entendernos sobre la crisis del país, y que ha servido mucho que estos señores que son referentes históricos, que hoy no están con él, son los que también están en las calles marchando y pidiendo la salida de Ortega, y que no puedes entender la revolución sandinista con la revolución social de hoy, porque son dos cosas totalmente diferentes. Una es armada, otra es cívica, y terrorismo de Estado. Entonces, para poder entender también de que el sandinismo como tal, Ortega solo tiene secuestrado los ideales al partido, y que se manipula Ortega desde su visión dinástica, tiene manipulado todos unos ideales,
toda una visión internacional, cómo nos ve la comunidad internacional, y tiene manipulados los colores y las consignas y el partido como tal. Bien, desde la década de los 80 el Frente Sandinista ha sufrido una serie de mutaciones y a través, digamos, de la gestión o de la mala gestión de Daniel Ortega desde los años 90 hasta el 2006, su regreso al poder, y posteriormente hasta esta época, Daniel Ortega ha transicionado del sandinismo al orteguismo. Entonces queda muy poco de los ideales o del ideario, del imaginario del Frente Sandinista tal como se concibió en los años 70 y en los años 80, y que nuestras familias vivieron también. Nosotros venimos de una familia sandinista, venimos de familias sandinistas, pero que están conscientes de que lo que ha hecho Daniel Ortega hoy es una perversión total de esos valores que marcaron en su momento un símbolo tanto para la región, pero también para el mundo, ¿verdad? Nicaragua, una de las revoluciones más hermosas del planeta. Entonces, Daniel Ortega ha traicionado todos los valores del Frente Sandinista y todos los valores de justicia social que había surgido en Nicaragua, y más allá que eso, ha logrado que la gente tenga cierto rechazo y cierto repudio por lo que es el sandinismo, tal vez porque lo comparan con la represión, con la muerte, con lo peor que puede hacer un gobierno en contra de un pueblo desarmado que exige paz, libertad y justicia. A mí me gustaría pensar que el Frente Sandinista todavía puede quedar como un periodo histórico y como un momento hermoso de transición y doloroso también de transición social en Nicaragua, pero que fue eso, un periodo histórico del cual podemos hoy aprender nosotros como generación joven, como los nietos de esa revolución sandinista, y que Daniel Ortega ha logrado ensuciar y empañar con sus actos de corrupción, y de que finalmente se ha convertido en lo que tanto criticaba, ¿no? En otro tirano, en otro caudillo, en otra persona que violenta brutalmente los derechos humanos de la población. Entonces, del Frente Sandinista queda un recuerdo, y es doloroso porque era un proyecto muy prometedor, muy esperanzador, pero que a nosotros como generación joven, por mucha raíz sandinista que tengamos, ya no nos funciona para pensar nuestro futuro. Estamos liderando un proceso de revolución que es nueva, que no tiene precedentes en nuestro país, que es pacífica y que está siendo liderada por los jóvenes, y que también es una revolución progresista y en muchos sentidos hasta de izquierda, porque venimos de esa historia. Pero el Frente Sandinista nos fue arrebatado, así que deberíamos empezar un proceso de rescatar lo mejor del Frente Sandinista y de la Revolución Popular, que también tuvo sus debilidades o que en ciertas medidas quedó incompleta, y que nos ha tocado como consecuencia vivir este proceso tan doloroso, pero que sabemos que al final va a tener una recompensa para la vida de la población nicaragüense. Daniel Ortega es un traidor, no es un gobierno de izquierda, y vamos a rescatar lo que podamos de la justicia social, porque el pueblo nicaragüense es un pueblo valiente, es un pueblo que resiste, es un pueblo que ha sufrido mucho, pero que también tiene mucha determinación de salir adelante y de cambiar estos paradigmas de la violencia estructural que nos ha dominado durante muchas décadas. Somos diferentes, queremos ser mejores y queremos que la sociedad nicaragüense finalmente alcance un nivel de progreso que le permita vivir en paz, en tranquilidad, y que ya no tengamos más caudillos que nos gobiernen, y que por fin podamos decir viva Nicaragua libre. Algo que quiero mencionar es que en Nicaragua no se está dando una lucha de ideales, ni una lucha partidaria, sino que es una lucha por tener finalmente todo este plan, ¿verdad?, de democracia, de justicia, de libertad, pero también de que las personas que están detrás hoy del FSLN no son personas que están tratando, por decirlo así, de luchar para que se quede el sandinismo como tal, ¿no? O sea, esas personas que están detrás de hoy, de toda la dirección del FSLN, son personas que tienen intereses económicos.
o sea, intereses de poder. Entonces, no son personas con el ideal sandinista, son personas con el mejor ideal, con el más grande ideal de supercapitalistas, nepóticos, violadores de derechos humanos hacia las diferentes comunidades sociales. Entonces, que se entienda que no son las personas que están detrás de hoy en día peleando un ideal tan puro como el sandinismo, sino son intereses meramente económicos y políticos y de poder, ¿verdad? No se puede entender ahí. Y lo peor que nos puede pasar en el continente entero es que la izquierda siga callando. Porque una de las cosas que hay que dejar clara es que el que calla de una violación se vuelve cómplice. Es una complicidad inherente, o sea, inmediata en este tipo de crisis. Entonces, una de las cosas que, como decía Ariana, que ya queremos decir Nicaragua Libre, es que de la izquierda también nos preocupa su silencio. Nos preocupa porque se deberían de posicionar, no porque nosotros lo decimos, sino por las convicciones hacia los derechos humanos, y interpelarse a sí mismo como izquierda. ¿Por qué estoy callando y hacia dónde estoy dirigiendo mis ideales y la colaboración como en principio de un derecho humano, ¿verdad? Entonces, hacer ver esto que es claramente de principio universal. Sí, y este aspecto que menciona Yader es importante porque la izquierda latinoamericana, o parte de la izquierda latinoamericana, no es que está callando a raíz de la crisis de abril, ha callado antes en toda la deformación que ha hecho Daniel Ortega pactando con los grandes poderes económicos, con el gran capital, con las empresas transnacionales, con el imperialismo no solamente estadounidense, pero chino, también ruso. Callaron cuando Daniel Ortega abusó sexualmente de América, cuando prohibió la ley del aborto terapéutico en Nicaragua en alianza con los sectores más retrógrados de la Iglesia Católica, abusando totalmente de los derechos de las mujeres en Nicaragua, pactando con la derecha más radical de nuestro país. Entonces yo creo que hay que cuestionarse esas cuestiones porque no hay ninguna justificación ideológica que asuma que la violación sistemática a los derechos humanos son de derecha o de izquierda. O sea, son derechos humanos, y en ese sentido es importante hacer una crítica oportuna, ¿no?, a los sectores que todavía están de alguna manera dudando por una especie de ideología que se quedó clavada en un momento histórico que no es ya lo que tenemos ahora.